que bueno, que todos disfrutéis mucho y que lo paséis, y bueno, y saquéis conclusiones interesantes de este asunto. Gracias. Pues gracias, presidente. Como decía Jesús Lacasta, queremos conocer la opinión de expertos en distintos ámbitos y por ello hoy vamos a hablar en la jornada pues, de temas como el desarrollo rural, el sector agroalimentario, el turismo o la energía sostenible. Vamos a contar finalmente con 3 ponentes: Alberto Bernués-Hall, que es director de investigación en el CITA, Salvador Antón Clavé, que es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y Sergi Saladié i Gil, que es profesor asociado del Departamento de Geografía de la Universidad Rovira y Virgili. La primera ponencia, como nos decía Jesús, no se va a poder realizar. La profesora Paloma Ibarra no va a poder acompañarnos hoy. Entonces vamos a comenzar con la que iba a ser la segunda ponencia, que lleva por título Transición verde en el sector agroalimentario, implicaciones para las zonas de montaña. Va a ser impartida por Alberto Bernués-Hall, que es director de investigación en el CITA. Lo vamos a presentar un poco brevemente y ya comenzamos la ponencia. Alberto Bernués obtuvo su doctorado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Trabaja en el Centro de Investigación en Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Entre 1995 y 99 realizó un postdoctorado en el Instituto de Ecología y Gestión de Recursos de la Universidad de Edimburgo. Entre los años 2011 y 2014 trabajó en la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida. Sus áreas de trabajo incluyen los sistemas ganaderos ligados al pastoreo y sistemas mixtos de ganadería y agricultura, la evaluación integrada de sostenibilidad, la valoración de servicios de los agroecosistemas, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones o la percepción de calidad por los consumidores. Ha sido presidente de la Comisión de Sistemas Ganaderos y miembro del Comité Científico de la Federación Europea de Ciencia Animal desde 2008 a 2014 y editor de la sección de Sistemas Ganaderos y Medio Ambiente de la revista Animal desde 2007 a 2018. Es miembro también del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Aragón desde mayo de 2016 y desde enero de 2020 es director de investigación en el CITA. Te dejo el protagonismo, Alberto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esa extensa presentación y muchas gracias a Adecuara por la amable invitación. Para mí es un placer estar aquí en Jaca, puesto que, bueno, yo soy de aquí de la zona, como supongo que algunos de vosotros ya sabéis. Bien, bueno, me experto en desarrollo territorial, no sé muy bien cómo enfocarla y... bueno, la voy a dividir en 2 partes. La primera parte va a ser muy general, con un foco muy amplio, pero creo que es importante entender esto a nivel planetario, qué está pasando con la agricultura y el medio ambiente, y por qué está tan en el punto de mira en estos momentos, por qué se está hablando tanto de la necesidad de transitar hacia una agroalimentación más verde o más agroecológica. Y luego en la segunda parte pues hablaré un poquito más de lo que ha sido mi tema de trabajo en los últimos años, que es la ganadería y cómo ha evolucionado esta ganadería aquí en el Pirineo, con algunos datos recientes de qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de agricultura de montaña, no solo, pero fundamentalmente estamos hablando de ganadería ligada al pastoreo, aquí en otras zonas de montaña europeas. Y finalmente una visión de cómo veo yo que debería ser el futuro a grandes rasgos, ¿no? de los sistemas agroalimentarios y los sistemas de producción. Bien, voy a hablar de este concepto que, bueno, parecerá raro que en Jaca, en un modelo de agroalimentación, hablar del antropoceno, ¿no? El antropoceno, que es un término que empieza a utilizarse mucho por la comunidad científica y también crecientemente en medios, que es como una nueva era geológica, que viene determinada, bueno, comienza alrededor de 1700 en Gran Bretaña con la Revolución Industrial y que, si bien todavía no está aceptada por el mundo de los investigadores en geología, sí que viene a dar una nueva era en la que el hombre está predominando absolutamente todos los ecosistemas del planeta, ¿no? Y eso está reflejando también en los estratos geológicos. Se habla de una gran aceleración que empieza aproximadamente a mitad del siglo pasado y que está, de algún modo, determinando lo que está ocurriendo. Y es curioso, por ejemplo, que es a mitad del siglo pasado, por ejemplo, cuando también, por ejemplo, en nuestra zona pues empieza a darse el gran éxodo de los pueblos
hacia las ciudades y cómo empiezan a deshabitarse estos pueblos que tantos tenemos por aquí, ¿no? Deshabitados. Bueno, ¿qué supone la gran aceleración? Para que veáis un poquito. Bueno, pues ahí tenéis una serie de gráficas, están en inglés. Todas vais a ver, más o menos expresan lo mismo, ¿no? Cómo a partir de la mitad del siglo pasado aumenta tremendamente la población, el Producto Interior Bruto, no tengo las gafas puestas, pero bueno, la inversión extranjera, el número de presas en los ríos, el uso del agua, el consumo de fertilizantes, la población en las ciudades. Ya sabéis que fue en el año, no me acuerdo en estos momentos, pero hace 3 o 4 años fue la primera vez en que la población a nivel mundial de las ciudades superó a la población rural. El consumo de papel, el número de restaurantes McDonald's, etcétera, 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 ¿no? Hay una grandísima aceleración a partir de la mitad del siglo del año pasado, que se ha venido a reflejar también en los grandes problemas ambientales que tenemos hoy día, ¿no? Como son la concentración de CO2 en la atmósfera, el dióxido nitroso en la atmósfera, el metano, que son los 3 gases de efecto invernadero, que probablemente luego también hablaremos un poquito de esto, ¿no? La depleción del ozono, bueno, ahí lo tenéis, una serie de indicadores sobre cómo el impacto de esa gran actividad económica a partir del siglo pasado está teniendo en diferentes indicadores pues de contaminación. La última gráfica, por ejemplo, en impacto sobre la biodiversidad, que es otro de los grandes factores que hoy día se está hablando tantísimo, ¿no? Por ejemplo, también en el Pacto Verde Europeo, que tiene dos grandes estrategias de las que hablaremos. Una es la de la granja a la mesa, que es más de agroalimentación, pero tiene otra estrategia también de biodiversidad. Bien, bueno, pues simplemente aquí os presento una gráfica que es muy conocida, de un trabajo que ha sido de los más citados en los últimos años a nivel mundial. Es de los principales investigadores que tenemos en cambio global. Y ahí tenéis ahí está en inglés de nuevo, no he tenido tiempo de traducirlo, ¿no? Pero veis las diferentes impactos ambientales, o lo que ellos llaman límites planetarios que la humanidad no debería sobrepasar para conservar lo que ellos dicen un espacio seguro en el planeta. Y veis, en rojo están las zonas donde realmente se ha sobrepasado ese límite, ¿no? Tenéis, lástima que no puedo señalar, a ver... cambio climático, todavía estamos en zona amarilla, de lo que tanto se está hablando estos años, ¿no? Sin embargo, aquí veis como la biodiversidad, tanto funcional como de especies, la funcional todavía no está muy bien evaluada, pero sobre todo los ciclos del fósforo y el nitrógeno están claramente sobrepasados a nivel planetario, y eso implica bueno, pues que estamos de algún modo saliéndonos de ese espacio seguro, ¿no? ¿Por qué digo esto a nivel global? Pues porque la agricultura, este es otro trabajo sobre el anterior, en punteado sería la contribución de la agricultura, de la agroalimentación mundial a estos grandes impactos planetarios, ¿no? Y veis cómo la agricultura, por ejemplo, en cambio climático sí que tiene bastante efecto, pero sin embargo no tanto como lo tiene el modelo alimentario sobre la pérdida de biodiversidad o sobre la disrupción de los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y fósforo, que son los grandes nutrientes. Y de los que, bueno, ahora hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Así pues, la agricultura, la agroalimentación, junto con el sector energético hoy día son sectores de grandísima importancia, de grandísimo impacto ambiental, y por eso han vuelto a la agenda. Yo recuerdo que hace 10 o 15 años nadie hablaba de agricultura. De hecho, en aquellos momentos cuando estaba en el Reino Unido se cerraban muchos departamentos de investigación en agricultura, y sin embargo hoy la agricultura ha vuelto a estar en las agendas de todos los gobiernos, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que estoy hablando, que además es muy relevante lo que está pasando estos días con este gran debate de las macrogranjas, por ejemplo, ¿no? Esto sería el ciclo del nitrógeno, y cómo desde el año 86 al año 2009, pues estos grandes transportes, que al final son materias primas fundamentalmente, muchas de ellas en términos de cereales y de soja, la soja que es fundamental para la ganadería intensiva industrial, bueno, cómo se están acrecentando estos grandes desplazamientos de materias primas que al final lo que llevan estas materias son nutrientes de mucho tipo. Los más importantes, como digo, son el nitrógeno y el fósforo, y que están provocando pues grandes problemas de contaminación. Este es un programa de contaminación por nitrógeno en Europa del año, creo que es del 12. En estos momentos esta zona de aquí de Aragón y Cataluña, donde se concentra la ganadería industrial, estaría mucho más oscura. Y es uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando, derivados de este proceso agroindustrial que es absolutamente lineal, además.
se producen los fertilizantes en Estados Unidos, se cultiva en Argentina y Brasil, se trae aquí a Europa la soja, dejan aquí los residuos y se exporta la carne a China, ¿no? Es un sistema muy lineal, muy de una escala global y de unas consecuencias ambientales que hemos visto, ¿no? Así pues, eso es lo que está un poco en entredicho. Podríamos hablar del agua, podríamos hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero, hay otra serie de factores, ¿no? Pero bueno, me quería centrar un poco en el nitrógeno, dado que estos días están hablando tantísimo sobre el tema de las granjas de porcino aquí en España, ¿no? Bueno, frente a esto, bueno, pues las autoridades, las grandes instituciones internacionales e incluso también la Comisión Europea pues están empezando a poner la voz de alarma, ¿no? Y entonces, simplemente por daros alguna pincelada, bueno, pues aquí tenéis lo que significaría la estrategia de la granja a la mesa del Pacto Verde Europeo. Sabéis que hay dos grandes estrategias de momento, una es la granja a la mesa y otra es la que he dicho de biodiversidad. Y bueno, ahí tenéis un poco lo que significa en cifras la estrategia de la granja a la mesa, está en pequeñito. Yo la verdad es que además sin gafas no veo muy bien, pero bueno, unas disminuciones muy ambiciosas para el año 2030 en el uso de pesticidas o productos de síntesis química. También, y para atender a este tema de contaminación de nutrientes, pues la reducción en el uso de fertilizantes de síntesis, fundamentalmente. Otro tema que es muy importante y que estos días no sé si habréis leído en la prensa, porque en la cita hemos estado trabajando bastante sobre el tema de la resistencia a los antibióticos de las bacterias, de los microorganismos. Tenemos un problema muy serio de resistencia antimicrobiana que hace que la OMS está alertando desde hace muchos años, y hay bacterias superresistentes que no responden a ningún tratamiento antibiótico y por lo tanto en los hospitales están muy preocupados por eso, por el uso indiscriminado de antibióticos en la ganadería fundamentalmente, aunque también se utilizan en humana. Y finalmente, bueno, el tema de la agricultura ecológica, que quiere la Comisión que haya un 25% de toda la tierra agrícola en ecológica en el año 2030. Así pues, son objetivos muy ambiciosos que hasta nosotros que defendemos de alguna manera desde la investigación o trabajamos en modelos alternativos a este modelo agroindustrial nos sorprendió por su ambición. Otra cosa es que llegue a buen puerto, porque también hay mucha resistencia, obviamente, a este tipo de medidas. Pero bueno, digamos que por eso se está reaccionando así, porque hay un problema muy serio y tenemos que empezar a diseñar sistemas agroalimentarios de otra manera. Ya llevándolo un poco más a mi terreno, pues estas son las prioridades científicas de la Comisión Europea, que es al final la que riega de millones de euros la investigación en toda Europa, para que veáis en el clúster 6, que es, bueno, el clúster 6 está dividido en clústeres. El 6 es el de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Ahí tenéis los grandes temas que están financiando, para que os deis una idea de cómo todo se está virando hacia biodiversidad y servicios de los ecosistemas, sistemas alimentarios justos, saludables y ambientalmente amigables, bueno, está traducido en inglés, economía circular y bioeconomía, medio ambiente y contaminación, acción por el clima, comunidades urbanas rurales resilientes, saludables e inclusivas y, bueno, temas de gobernanza y de observación medioambiental, soluciones digitales. Estos son los grandes temas de investigación. Así pues, como podéis ver, no se habla ya de... No es que no sea importante, obviamente, la producción de alimentos, pero se habla mucho más de estos otros problemas que conlleva el sistema agroalimentario actual. Estoy yendo un poco rápido. Bueno, luego si queda alguna cosa poco clara, ahora me lo podéis preguntar. Vale, bueno, pues ahí veis un poquito estas líneas, simplemente por un pequeño espacio publicitario. Yo, como sabéis, trabajo en el CITA. Bueno, hemos diseñado un nuevo plan estratégico para que veáis un poquito simplemente dónde nos queremos centrar en los próximos años en nuestros trabajos, ¿no? Pues en aspectos de sostenibilidad, de agricultura, ganadería y sistemas forestales, aspectos de cambio global, lo que os he venido diciendo, muy importante, temas de no hablar solamente de mitigar el cambio climático, sino cómo nos vamos a adaptar a este cambio climático que ya tenemos aquí. Aspectos de resiliencia entendida como la capacidad que tenemos de reaccionar y de funcionar ante eventos extremos inesperados, temas de agua y suelo fundamentalmente. El tema que os decía antes de salud global, la salud humana entendida como interaccionando y totalmente integrada con la salud animal, la salud de las plantas, la seguridad alimentaria y la salud de los ecosistemas.
Hoy leían en Nature, creo que era una de las principales revistas, un llamamiento científico a proteger la biodiversidad como la manera más barata de enfrentar futuras pandemias, y cómo no estamos entendiendo que es mucho más barato prevenir mediante la protección de la biodiversidad de los espacios todavía vírgenes. Es muchísimo más barato eso que todos los costes que conllevaría una nueva pandemia. Así, eso es un poco el concepto de One Health o salud global. Y finalmente tenemos que intentar rediseñar los sistemas agroalimentarios, las cadenas de valor, y algo al final de la charla diré un poquito cuál sería el modelo que desde el CITA, desde nuestro grupo de investigación, proponemos en estas zonas de montaña, ¿no? ¿Vale? Bueno, estas son las líneas específicas, no voy a ir una a una, pero bueno, para que veáis dentro de esas 4 áreas que os he mencionado, ahí tenéis, si alguno está más interesado puede visitar nuestra página web y ahí tenéis el plan estratégico y podéis leer un poquito las líneas de investigación en las que estamos trabajando y algunas en las que nos gustaría trabajar más en el futuro, fundamentalmente. Vale, pues esta es la primera parte de la charla, con unas pinceladas un poco más genéricas, más globales de lo que está pasando a nivel internacional. ¿Dónde está el debate en la agroalimentación hoy día? En organizaciones internacionales tipo FAO, Naciones Unidas, Comisión Europea, etcétera, ¿no? Ahí está el debate. Y ese debate, quieras que no, pues también tiene que llegar a estas zonas más desfavorecidas, más marginales, como son las zonas de montaña. Vale, entonces ahora os voy a hablar un poquito de algunos resultados de investigación que tenemos, datos reales del Pirineo. Antes de eso, me gustaría enseñaros esta gráfica para que entendamos todos que la sostenibilidad o la manera en que nuestros agroecosistemas o nuestras explotaciones están configuradas, pues depende mucho de los 3 factores de sostenibilidad, de factores económicos, fundamentalmente y muy importante el de la rentabilidad para el ganadero, para el agricultor, fundamental. Obviamente los medioambientales, cuál es el uso de la tierra, qué recursos naturales tiene. Los factores sociales, que son crecientemente determinantes, como veremos a continuación, es decir, la familia, el trabajo no solo del ganadero o del agricultor o de la agricultura, sino de su cónyuge si hay, la posibilidad de descendencia, de tener continuidad o no. Eso es fundamental para entender cómo evolucionan. Y en función de esos factores, bueno, pues va a ser un manejo más o menos intensivo, más o menos extensivo. Esto es otro concepto que, si luego hay más preguntas, podemos abundar un poquito más en este concepto de intensificación, extensificación de la producción. Ahora bien, las explotaciones no están rodeadas de un contexto. Están rodeadas de un contexto crecientemente determinante. Y hoy hablaremos también, por ejemplo, hablaremos de turismo y cómo ese turismo interacciona con la agricultura, o en temas de energía también, obviamente, la ocupación de tierras por parte de las parques solares va a tener una incidencia directa en cómo se practica esa agricultura. Pero bueno, porque veáis un poco, pues hay desde políticas agrarias, ahora veremos el papel determinante que ha tenido la política agraria común en perfilar las explotaciones en esta zona, ha sido un papel clave y determinante y sigue siéndolo, o las nuevas demandas tanto de los patrones de consumo, por ejemplo, está reduciéndose el consumo de carne en España, si bien sigue siendo muy elevado, como son los costes y los precios de los insumos, por ejemplo, de la energía, que en estos momentos está tan cara. Ya estamos viendo manifestaciones de agricultores porque con los costes energéticos no les salen las cuentas, ¿no? Obviamente el coste energético va a ser determinante en el futuro para la agricultura. Cuanto más dependiente de combustibles fósiles, más incidencia va a tener este coste de la energía fósil sobre cómo serán los sistemas agrarios. Aquí tenéis, bueno, las demandas sociales. Esto yo es lo que he venido trabajando los últimos 10 años. No hablaré mucho de eso hoy, pero también un poquito. Las demandas sociales en términos de paisaje, que hoy no está Paloma para que nos hable de paisaje, lamentablemente. Otros sectores económicos, lo que os decía, el turismo, la urbanización, la energía, etcétera, ¿no? Y luego factores que nos van a afectar sí o sí, que son de cambio global, que van a ser la evolución de la población, la necesidad de alimentar a esa población. Ya lo he dicho, va a ser clave, para mí va a ser clave. Los productos, cualquier producto agrícola hoy está embebido en petróleo, porque el petróleo es necesario para producir absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, de eso nosotros tenemos trabajos de cuál es esa cantidad de energía que se embebe, por ejemplo, en 1 kilo de carne. Y, fundamental, también lo estamos viendo ya, y aquí en el Pirineo también, pues los fenómenos climáticos de mayor variabilidad, de mayor sequía, de mayores fenómenos extremos van a
van a configurar los sistemas. Los han configurado y los van a seguir configurando. El problema que tenemos es que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener el componente temporal. La sostenibilidad es una cosa estática. La sostenibilidad es garantizar a las generaciones futuras su posibilidad de desarrollo. Es inherente a la definición de sostenibilidad la variable tiempo. Y este contexto es muy incierto, es crecientemente variable. En todos los aspectos que os he señalado es muy incierto y por lo tanto hay una gran incertidumbre en qué es lo que va a pasar en muchísimas cosas y en la agricultura también. Pues los sistemas, al final, lo que pasa en las explotaciones será cambios adaptativos a todos estos factores. Lo que pasa que, si bien hasta ahora teníamos un clima más o menos estable, unas condiciones económicas de los mercados de insumos y de precios de los productos más o menos estables, eso ha cambiado. Y va a seguir siendo incierto. Por lo tanto, las condiciones de juego son las que van a marcar cómo serán nuestros sistemas agroalimentarios en el futuro y nadie sabe muy bien hacia dónde van a ir, ¿no? Por esa gran incertidumbre que existe hoy día. Vale, pues ahora llevándole ya un poquito más a un trabajito de los últimos que hemos hecho, nosotros hemos hecho encuestas a 101 ganaderías de vacuno de carne en 3 valles, lo tenéis ahí en el Valle de Broto, en el Valle de Benasque y Valira Barrabés, que es el Valle de Castanesa. Estos días están también por la polémica de las estaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el año 90 ya hicimos trabajos allí, yo hice mi tesis doctoral ese año en estos valles, luego hemos dirigido otras 2 tesis más, en el año 2004 y en el año 2018, en una muestra constante de ganaderías. De esas 101, deciros que quedan 50, es decir, que en 30 años han desaparecido el 50% de las explotaciones y veremos que las proyecciones de futuro para un número también de las que quedan elevado, pues tampoco son muy halagüeñas. Lo primero que quería deciros es, estos son algunos factores de los valles, de Broto, Benasque y Valira, que son muy diferentes entre sí, tanto en su población, esta es la población, veis cómo ha evolucionado la población en los 3 valles, el número de cabezas de ganado y el número de explotaciones, creo que es, sí, perdonad, pero es que me voy a dejar el cuello aquí, número de explotaciones y número de cabezas de ganado en verde. El empleo en los diferentes sectores, servicios, agricultura y construcción, y el número de camas de turismo, es decir, la evolución del turismo, ¿no? Así que pues cada valle es bastante diferente entre sí, o sea, no son valles homogéneos en su digamos que Castanés ha sido un valle tradicionalmente ganadero donde no hay excesivamente oferta turística, ha subido un poco pero no mucho, Valle de Benasque muy tirado por las estaciones de esquí y Valle de Broto más ligado a un turismo de naturaleza, al Parque Nacional, etcétera, ¿no? Son 3 contextos diferentes. Se pueden sacar más conclusiones, pero bueno, veis que se incrementa la población más en valles con mucho turismo, se ha reducido el número de explotaciones dramáticamente en todos ellos, pero las cabezas de ganado se mantienen, son explotaciones menos, pero cada vez más grandes, y se incrementa la oferta turística en todos ellos. ¿Qué es lo que ha pasado con la ganadería? Bueno, tenemos muchos datos numéricos y no tenemos aquí tiempo, ni además sería excesivamente técnico, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente os he dicho el abandono, el 50% desaparecidos, la mayor parte de ellas por falta de continuidad, por la ausencia de hijos o porque los hijos no quieren quedarse en la explotación, aunque no solo, pero bueno, fundamentalmente la falta de continuidad. Ha habido un proceso creciente de especialización. Antiguamente se hacía leche y carne, hoy ya solo se hace carne, luego se pasó al cebo y ahora ya prácticamente tampoco ya ni se ceba, ahora ya son procesos mucho más especializados, producción de terneros que se destetan y se llevan a cebar a zonas del Valle del Ebro, por ejemplo. Un incremento muy grande de la dependencia de los subsidios de la política agraria común, es decir, la rentabilidad se ha mantenido más o menos constante en términos de euros constantes, pero gracias a que la PAC pues está subvencionando mucho estas ganaderías. Yo os lo he dicho, ha incrementado mucho el tamaño, se ha reducido la mano de obra dedicada a la ganadería, o sea, son mucho más grandes, pero el número de unidades de trabajo que se dedican a la ganadería es menor, porque y se ha reducido mucho los costes. ¿Por qué es menor? Pues porque algunos de los titulares se dedican a otras actividades, aparte de la ganadería tienen turismo, una casa de turismo rural u otras actividades, ¿no? Lo cual no tiene por qué ser malo, ¿eh? Bueno, de este trabajo lo más interesante era un poquito ver, esto es lo que ha pasado, pero también hemos analizado
qué factores pueden haber incidido en estos cambios, ¿no? O sea, estos son los cambios, pero ¿por qué? ¿Por qué son estos cambios? Bueno, de manera así un poco muy resumida, nos hemos dado cuenta que hay como 3 niveles de cambios. El primero es la política agraria común que ha determinado, pues eso, el paso de sistemas mixtos. En principio, los sistemas mixtos son mejores para cuando hay incertidumbre, no poner todos tus huevos en la misma cesta, cuando los tiempos son inciertos. Bueno, lo que ha pasado es un proceso claro de especialización y de agrandamiento debido a las políticas agrarias. Y luego hemos identificado como 4 trayectorias diferentes. Es decir, las explotaciones han evolucionado como de 4 formas diferentes, ¿no? A través de algunos análisis estadísticos que hemos hecho. Pero bueno, básicamente hemos identificado 3 trayectorias que tienen que ver mucho con el valle donde están localizadas, y ahí tenéis un poco las descripciones. Es decir, que las características socioeconómicas de los valles han hecho que la evolución de las explotaciones haya sido de una manera u otra. Por ejemplo, se ha crecido mucho el tamaño, pero sin embargo las explotaciones por falta de terreno en broto son muy pequeñas, por lo tanto hay una gran carga ganadera. En Benasque, como hay mucho trabajo fuera de la agricultura, pues la gente sigue teniendo las vacas, en parte por las subvenciones, pero le dedica muy poco tiempo, entonces dedica mucho más tiempo a otras actividades. Y bueno, en el caso de Castanesa, pues las explotaciones siguen siendo las más grandes, es donde todavía se mantiene el cebo y digamos que es donde menos cambios se han producido. Pero lo más interesante es que hay un 40% de estas 50 explotaciones que han quedado que, independientemente de estar localizadas, tienen una situación muy preocupante en cuanto a continuidad, y que esto tiene que ver sobre todo con el tamaño de la familia, la edad del ganadero, su formación, el acceso, lo dinámico que sea etcétera. Es decir, que todavía tenemos aquí un problema serio de continuidad en 40% de estas 50 explotaciones que quedan, y estos factores que determinan de algún modo su continuidad no son tanto el valle o la política, sino que son aspectos de la familia más bien, de cómo está estructurada la familia. Y entonces allí es bastante más difícil de intervenir, ¿no? Bueno, ahí simplemente por explicar, por resumir un poco, ahí tenéis un poco un resumen de lo que hemos encontrado. La gran dependencia de los subsidios, el aumento del tamaño del rebaño y la reducción de la fuerza laboral, y esto es debido fundamentalmente a las políticas agrarias. Las grandes interacciones con el turismo, que el turismo es un factor, y la bibliografía que hay sobre esto es como doble filo, ¿no? El turismo y la agricultura en estas zonas donde hay atractivo turístico puede desplazar o puede compaginar a la agricultura. En algunos casos desplaza, aquí también ha habido gente que directamente ha dejado la agricultura y la ganadería y se ha pasado al turismo, pero también hay situaciones en las que se combinan las dos cosas, ¿vale? Y que el turismo puede incluso favorecer a que bueno, pues la parte agrícola se mantenga, pues porque se complementan las rentas de la familia, etcétera, ¿no? Así pues es una relación turismo-agricultura bidireccional. A nivel de explotación, ya digo, los factores internos de la familia son claves a la hora de entender qué es lo que va a pasar, y el factor de la continuidad, desde luego, es determinante. La presencia de sucesión o no en la explotación es determinante. Y finalmente, de estas 50 que han quedado, pues 40% muestran limitaciones de adaptación serias, por lo tanto su futuro es bastante incierto. Y eso abre, claro, cuando hablemos, no sé, pues cuando se habla de políticas de acceso de jóvenes, que en la Unión Europea están muy preocupados por la falta de renovación en la agricultura en general, no solo en la montaña, en todo el sector agrario, pues hace falta echar un poquito más de imaginación para ver cómo potenciar las nuevas entradas, los new entrants que dicen allí, con programas quizás de tutelaje, de facilitar créditos blandos, para facilitar que estas explotaciones no se abandonen y que se traspase la titularidad de algún modo, ¿no? Yo creo que ahí se podría hacer con un poquito de imaginación bastante más. Vale. Yo pensaba que pensando que iba a venir Paloma, ahora os voy a hablar también un poquito de qué es lo que ocurre con la ganadería y el paisaje, o con la agricultura de montaña y
y el medio ambiente, porque antes os he dicho que la agroalimentación es uno de los sectores a nivel planetario con mayor impacto en las gases de efecto invernadero y contaminación, degradación del suelo, etcétera. Sin embargo, en estas zonas de montaña puede ser que sean todo lo contrario, pueden ser sistemas que, según cómo se definan, pues pueden de hecho contribuir no solo a mantener, sino a mejorar estos aspectos ambientales. Por poneros primeramente unas fotos, ¿no? Un poco se trata, esto es un paisaje de la Sierra de Guara, de aquí vecina a nosotros, paisaje de montaña también, pero mediterránea. Es un paisaje real y como este paisaje, en función de cómo evolucione la agricultura y la ganadería, puede dirigirse hacia un mayor abandono, con lo cual habrá un mayor cerramiento del paisaje, los pueblos cada vez más rodeados de bosque, con menor superficie agrícola y mucho más homogénea, y cómo determinadas políticas más hacia la sostenibilidad podrían hacer que este paisaje sea más diverso, con mayor diversidad de cultivos, etcétera, ¿no? En función de cómo evolucione la agricultura y la ganadería va a evolucionar el paisaje. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta y eso es un poco lo que os quiero contar ahora. O sea, de manera así como muy breve y sintética, algunos otros trabajos que hemos hecho, de a ver cuál es la preferencia social, las preferencias socioculturales de la población respecto a estas evoluciones diferentes alternativas, ¿no? Entonces nosotros, bueno, hemos hecho algunos trabajos de investigación con experimentos de elección, son modelos econométricos que no viene el caso ahora explicar cómo se diseñan, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hacemos es plantearle al público que pueda elegir entre diferentes alternativas o diferentes políticas. Esta es la política actual en Guara, con este paisaje real, un factor de biodiversidad y 11 parejas de quebrantahuesos, 4 de media y 4 incendios al año, y hay unos 4 productos de calidad disponibles. Y este precio de aquí es lo que paga cada aragonés en el pilar 2 de la PAC. O sea, son datos reales, ¿vale? En el año que se hizo el estudio, que este estudio es del año, bueno, hace ya algunos años, del 94 por ahí. Esto es lo que se pagaba cada aragonés mayor de edad pagaba 45 euros, aunque no lo supiese, para financiar el pilar 2 de la PAC. Y esto son políticas alternativas, una política de menor políticas, o sea, de menos coste, porque digamos, intervenimos menos, con lo cual el paisaje se va a cerrar, la ganadería va a reducirse, menos biodiversidad, más incendios, menos productos de calidad, o una política B, pues de mayor sostenibilidad, podríamos decir, con mayor índice de biodiversidad, menor incidencia de los incendios, mayor oferta de productos ligados al territorio y también mayor coste social, obviamente. Bueno, pues eso, preguntas a un porcentaje de la población significativo. En Aragón, para la población general, y en Guara y en los términos municipales de alrededor, entre ellos también Sabiñánigo. Y pues tienes estos resultados. Bueno, tienes muchos otros resultados, pero bueno, básicamente lo que veis aquí son las preferencias sociales de la población general aragonesa, una muestra de la población general aragonesa y de la población, una muestra representativa de la población que rodea a Guara, ¿no? Y ahí veis un poquito las preferencias en porcentaje de una cosa que es la disponibilidad a pagar. Es un poco lo que estaría dispuesto a pagar cada persona en euros año, ¿no? Y entonces esto está expresado en porcentaje, pero esto es en euros. Aquí está el coste que os digo real de lo que nos cuestan esas políticas y lo que teóricamente pagaría la sociedad, tanto la población general como la población de Guara. Ya veis, por ejemplo, cómo los incendios la gente está muy sensibilizada con el tema de los incendios, pero también hay aspectos pues, de paisaje, biodiversidad y de productos de calidad ligados al territorio. De algún modo, un poco la conclusión es que la sociedad, si bien esto es un tema complejo, las relaciones agricultura-medio ambiente, la sociedad es capaz de percibir, aunque sea de manera intuitiva, esta importancia, ¿no? Y también, y esta es otra gráfica que simplemente para deciros que esto sería las políticas de abandono, y veis aquí estas curvas, la distancia es mayor. Quiere decirse que si la sociedad prefiere más un escenario de sostenibilidad, pero lo que claramente rechaza es un escenario de mayor abandono. Es decir, rechaza con mayor potencia el abandono todavía mayor de estas zonas agrícolas que este escenario de sostenibilidad.
O sea, que las dos, quiero decir que los dos son o sea, que la sostenibilidad es claramente preferida, pero el rechazo al abandono es todavía mayor. Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya para finalizar, la cuarta parte de mi charla es cómo será el futuro, ¿no? O cómo creemos desde la investigación agraria y cómo debería ser el futuro. Y es algo que también se está hablando muchísimo estos días, pues debería ser circular y agroecológico, ¿no? Economía circular. Hoy estamos en una economía del reuso, en el que se intenta reciclar, es la economía del reciclaje, ¿no? Pero hay que llevar a la economía circular, que supone que vas a tener muchos menos insumos y no vas a tener apenas residuos. Es decir, la cadena, todos los residuos se reintroducen en la cadena, ¿no? O sea, es imposible no tener residuos, obviamente residuos va a seguir habiendo, pero un poco la economía circular pretende eso, que no haya residuos y que los insumos sean lo más bajos posible. Que es un poco pues imitar a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Los ciclos de la naturaleza son por definición circulares. No hay residuos en la naturaleza. Todo se reutiliza, ¿no? Todo es un sistema circular. ¿Qué significa esto en agroalimentación? Pues significa fundamentalmente estos 4 principios: preservar el capital natural mediante flujos renovables, es decir, podríamos decir los agroecosistemas, y los flujos renovables de los agroecosistemas, minimizar el uso de insumos externos, por ejemplo, la energía fósil, de la que se va a hablar luego, ¿no? A través del modelo energético, pero no solo, por ejemplo, en términos de piensos importados de Latinoamérica o fertilizantes de síntesis, lo que os decía antes de la estrategia granja a la mesa, ¿no? Pues todo va en este sentido de la economía circular. Optimizar los procesos de recirculación de nutrientes. Esto que os decía, el nitrógeno y el fósforo, son sistemas totalmente lineales que abarcan todo el planeta. Tienen que volver a recircular estos nutrientes dentro del ámbito local. Y finalmente, minimizar y valorizar los residuos. De algún modo se trata de un cambio como de paradigma, ¿no? De un sistema lineal que estamos hoy. No todos los sistemas de producción son lineales, pero el modelo agroalimentario industrial actual hoy fundamentalmente es lineal, con extracción, consumo y gran desecho, y muy basado en energía fósil, a un sistema más basado en la energía solar y donde las cosas pues sea circular, renovable, más de ámbito local, mucho más diversificado, es decir, no especializado en un solo producto, sino en una diversidad de productos. Y no se trata de volver al pasado, y en lugar de estar basados en insumos, basados en el conocimiento. Es decir, se puede aplicar mucho conocimiento que ha ido hoy día y muchas innovaciones para este otro tipo de sistemas. De algún modo lo que se pretende es... Aquí tenéis un ecosistema natural donde, bueno, se producen gran cantidad de productos y servicios, ¿no? En los ecosistemas. Aquí no se producen alimentos, se producen otra gran cantidad de servicios, pues de agua, el secuestro de carbono, el flujo de agua. Y en los sistemas industrializados lo que ocurre es que todos los sistemas agrícolas son ecosistemas, todos. Se promociona mucho la producción de alimentos, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que dejas de producir todos estos otros servicios que la naturaleza provee al hombre. Y no solo eso, sino que además produces lo que se denomina externalidades negativas, problemas de contaminación, pérdida de biodiversidad, etc. Se trata de un modelo más equilibrado en el que se sigan produciendo alimentos, pero no se pierda la capacidad de proveer estos otros servicios. Bueno, esto es simplemente una imagen de cómo lo ve la Fundación Biodiversidad, ¿no? Simplemente cómo estos paisajes agrarios diversificados pues proveen servicios no solo de abastecimiento, como la carne, la lana, los productos agrícolas, pero también servicios culturales, la posibilidad de un turismo, la posibilidad de parte estética, parte educativa, todas las partes más culturales de los servicios, de los sistemas agrarios, y por supuesto los de regulación, que son pues todos esos procesos que permiten que los ecosistemas y por lo tanto la sociedad funcionen, ¿no? Pues el secuestro de carbono, la calidad del aire, la calidad del agua, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues además de con estas economías más circulares, aplicando la agroecología. La agroecología no se debe percibir, no es solamente un movimiento social, en estos momentos quizás también, pero fundamentalmente la agroecología como ciencia es la traslación de los principios científicos de la ecología a la agricultura.
que parece una perogrullada, porque como he dicho, los sistemas agrícolas son agroecosistemas. Se trata de volver a aplicar estos principios de la ecología, pues en el reciclado de biomasa, flujo balanceado de nutrientes, bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Es muy central el manejo del suelo, la capacidad que tiene el suelo a través de la materia orgánica de captar carbono, retener agua, mantener una estructura, mantener la biodiversidad del suelo, la actividad biótica del suelo. Bueno, ahí lo tenéis, cosecha de agua, cultivos de cobertura, manejo del microclima, etcétera. Diversificar el agroecosistema, tanto en el tiempo como en el espacio, rotaciones, diversidad de cultivos, etcétera. Y no perder de vista lo que nos rodea, ¿no? En términos de biodiversidad y de servicios ecológicos clave que provee. Bueno, estos serían los 5 principios científicos, como digo, para aplicar del campo de la ecología al campo de la agricultura. Esto se traduce, bueno, pues en cosas que muchos de nosotros sabemos, pues porque lo hemos visto, ¿no? La fertilización orgánica, el compostaje, cosas de cosecha de agua, el diseño Anquiline, como el diseño paisajístico siguiendo las curvas de nivel te permite captar y retener mucha más agua, o temas, como ya he dicho, que son archiconocidos como los cultivos de cobertura, las leguminosas para fijar el nitrógeno, la rotación de cultivos, ese tipo de cosas. Y para finalizar, para acabar la charla, nada, simplemente como nuestro grupo ve un poco cómo se podría, está en inglés, me he equivocado, tengo otra en español, pero no me he dado cuenta, cómo se podrían articular las cadenas de valor en agroalimentación. Y esto siguiendo la teoría de los sistemas sociales ecológicos complejos, que será una teoría científica que está bastante en boga. Nosotros tenemos el sistema social aquí y aquí tienes el sistema natural, ¿no? Y hay una intersección y un poco la agricultura y la ganadería están en esa intersección, y en función de cómo hagamos esta agricultura, pues todos estos servicios que nos provee la naturaleza, bueno, esto es una taxonomía, una nomenclatura científica de los diferentes servicios que nosotros obtenemos de la naturaleza, como la agricultura y la ganadería está un poco en el medio, ¿no? Y cómo va a modular a través de nuevas cadenas de valor esta provisión de la naturaleza hacia la sociedad, en términos de alimentos, pero también en términos, pues, de, por ejemplo, mantener el agua limpia, el aire limpio, etcétera, ¿no? Entonces, cómo a través de las políticas adecuadas podemos, de algún modo, modular estos sistemas para que, a través de estas prácticas, no solo no perjudiquen, sino que sean prácticas que beneficien o que, a la estructura y los procesos y las funciones de los ecosistemas de montaña, en este caso. Y también como el consumidor, aquí hay una parte muy importante del consumidor, si el consumidor tiene información veraz y transparente de no solo los atributos de calidad de los productos, sino lo que significan esos productos en términos de paisaje o de conservación de biodiversidad o de mantenimiento del suelo, etcétera, con decisiones mejor informadas, pues estos consumidores pueden de algún modo hacer también que se produzcan más este tipo de productos que a su vez se van a ir definidos por prácticas beneficiosas para el medio ambiente, ¿no? Se trata un poco de ligar este que está tan de moda de la granja a la mesa, llevarlo desde el paisaje a la mesa. Es un poco subir desde la explotación hacia arriba, hacia el ecosistema que la explotación está utilizando para nuevas cadenas de valor que liguen nuestras demandas sociales, no solo con cómo se producen los alimentos, sino cómo están los ecosistemas, los agroecosistemas, en este caso. Bueno, y ya con esto me callo, que me parece que he hablado, no sé cómo voy de tiempo. Bien, vale. Pues muchas gracias. Esto es una gráfica que me gusta porque si os dais cuenta, aquí hay es un paisaje agrario con las montañas bastante diversificado, con bastantes, se supone que bastantes especies, pero os dais cuenta cómo la parte de abajo es súper importante, ¿no? Porque la agricultura, el suelo es donde está el centro de todo el cogollo, por eso es tan importante el manejo del suelo. Un manejo del suelo adecuado. Y por eso veis también las raíces tan grandes, porque con un buen manejo de los cultivos y del suelo, la cantidad de carbono que podemos acumular en este suelo a través de la materia orgánica es muy grande, de manera que una de las principales maneras de luchar, de mitigar las emisiones, es haciendo que mediante estas prácticas agronómicas captar el carbono de la atmósfera y meterlo en el suelo. ¿Vale? Y bueno, ya acabo. Bueno,